Mi nombre es Renata Rivas. Durante 15 años, fui la esposa perfecta, la nuera discreta, la pieza silenciosa en el elaborado teatro de la familia Vargas. Mi papel era simple, sonreír, asentir y, sobre todo, ser convenientemente invisible. Pero la invisibilidad tiene un precio, y yo estaba a punto de descubrir que mi cuenta había llegado a su fin. Todo comenzó con el zumbido de mi teléfono una tarde de martes. Era un número que no reconocía, pero el identificador de llamadas mostraba Diana, eventos exclusivos. El corazón me dio un vuelco sordo. Diana era la organizadora de la boda de mi cuñado, Gael. Señora Rivas, preguntó una voz profesional, aunque con un matiz de nerviosismo. Soy yo, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Estaba en mi estudio, rodeada de bocetos y muestras de tapices, el santuario que mi familia política llamaba mi pequeño pasatiempo. Señora, lamento la molestia. Es solo que, bueno, el señor Damián Vargas, su esposo, nos dio una instrucción un tanto inusual esta mañana. Hubo una pausa, cargada de una incomodidad que se sentía casi física a través de la línea. Canceló su invitación a la boda de su hermano. El aire se solidificó en mis pulmones. Las palabras flotaron, irreales, venenosas. Canceló mi invitación. No fue una discusión, no fue una decisión mutua. Fue una orden ejecutada a mis espaldas. Ya veo, dije, y me sorprendió el tono gélido y controlado de mi propia voz. La mujer al otro lado, sintiendo mi calma antinatural, pareció tomar valor. Eso no es todo, señora. El señor Vargas fue muy específico en que, a pesar de su ausencia, el depósito de 800,000 pesos que usted pagó debía mantenerse intacto para cubrir los gastos. Y ahí estaba. La daga final, girando en la herida. No solo era indeseable, era un cajero automático. Mi valor se medía en ceros, no en presencia. Una furia, tan fría y pura como el interior de un glaciar, comenzó a formarse en mi pecho. 15 años de sonrisas forzadas, de cumplidos vacíos, de minimizar mis logros para no herir un ego frágil, todo se derrumbó en ese instante. Respiré hondo, una sola vez. El dolor se transformó en una claridad cortante. Diana, dije, y mi voz ya no era la de la esposa sumisa, sino la de la mujer que había construido un imperio desde cero. Cancele la boda entera. Hubo un jadeo ahogado al otro lado de la línea. Pero, señora, con todo respeto, usted no es la novia. Una sonrisa amarga, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. No, respondí, saboreando cada sílaba. Soy la dueña. El silencio de Diana fue más elocuente que cualquier palabra. En ese vacío, 15 años de humillaciones desfilaron por mi mente como espectros en una galería privada. Mi matrimonio no se había roto en ese instante, esa llamada fue simplemente el sonido de la última pieza de cristal cayendo sobre un suelo ya cubierto de fragmentos. Me vino a la mente la cena de Navidad de hacía 2 años, en la cavernosa y anticuada mansión de los Vargas. El aire olía a pino seco y a naftalina, un aroma que siempre asocié con la decadencia disfrazada de tradición. Amalia, mi suegra, vestida con un brocado que parecía más antiguo que ella, me había sonreído con esa dulzura venenosa que dominaba a la perfección. Renata, querida, dijo, su voz resonando en el comedor silencioso. ¿Cómo va tu negocio de consultoría de arte? ¿Has conseguido algún cliente generoso últimamente? El insulto estaba velado, como siempre, pero era inconfundible. A sus ojos, yo no dirigía un negocio, yo pedía limosna con estilo. Damián, mi esposo, sentado a mi lado, se limitó a tomar un sorbo de su vino, su silencio era una forma de complicidad. Yo sonreí, una máscara de cortesía que había perfeccionado con los años. Pero mientras asentía, mi mente estaba a años luz de distancia. Por dentro, estaba rediseñando el modelo de servicio del restaurante donde Amalia había celebrado su último cumpleaños. 3 cambios, pensé con una precisión clínica. Solo 3 cambios en su logística y sus ganancias aumentarían un 20%. Pero, ¿qué sabría ella de ganancias? Solo sabía de gastar el dinero de otros. Luego, mi memoria saltó al aniversario de bodas del año pasado.
Damián me había sorprendido con un fin de semana en un resort de lujo en la costa de Oaxaca. Fue extravagante, romántico y completamente falso. Lo descubrí una semana después, al revisar los estados de cuenta. Allí estaba el cargo, no en su tarjeta, sino en la tarjeta de crédito suplementaria que yo le había dado para emergencias. Había usado mi propio dinero para comprar mi afecto, para interpretar el papel del esposo generoso ante nuestros amigos, llevándose todo el crédito por una obra que yo había financiado. Cuando lo confronté, con la evidencia impresa en la mano, se encogió de hombros. Es nuestro dinero, Renata. ¿Qué más da de qué cuenta salga? Lo importante es el detalle. Pero no era nuestro dinero. Era mi dinero, ganado en noches de insomnio y negociaciones implacables, mientras él dormía plácidamente. El recuerdo más doloroso, sin embargo, era el más reciente. La fiesta de compromiso de Gael y Ximena, celebrada hacía 6 meses. La pareja, radiante de esa felicidad superficial que da el no tener que pagar las propias cuentas, anunció su sueño, una boda de cuento de hadas en la joya del desierto, el resort más exclusivo y caro del país. Amalia suspiró teatralmente, abanicándose con la mano. Es un sueño imposible, por supuesto. Con las finanzas de la familia como están. Fue entonces cuando Damián, mi esposo, el hombre que había jurado protegerme, me arrojó a los lobos. Se giró hacia mí, con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos, y dijo en voz alta para que todos lo oyeran, cariño, tu trabajito de arte podría ayudar en algo, ¿no crees? Seguro que conoces a la gente adecuada. El silencio que siguió fue denso, expectante. Todos los ojos se posaron en mí. Me sentí como en una subasta, donde mi valor estaba siendo tasado públicamente. En ese momento, recordé la promesa que le había hecho a mi madre en su lecho de muerte. Construye una familia, Renata, me había susurrado, su mano frágil en la mía. No cometas mi error de quedarte sola. Esa promesa había sido mi brújula y mi ancla, mi razón para soportar lo insoportable. Así que, por mi madre, por esa promesa espectral, cedí una vez más. Claro, dije, mi voz sonando extrañamente distante. Puedo cubrir el depósito inicial. 800,000 pesos. Consideradlo un regalo de mi parte, una comisión de un gran proyecto que acabo de cerrar. La gratitud en sus rostros fue efímera, rápidamente reemplazada por un aire de derecho adquirido. Aceptaron mi dinero no como un regalo, sino como un tributo que se me exigía. No se preguntaron qué tipo de trabajito de arte generaba comisiones de casi 1 millón de pesos. No les importaba. Solo veían el dinero, y a mí, la tonta y conveniente fuente de la que brotaba. Esa noche, mientras Damián me daba las gracias con un beso distraído, una idea se instaló en mi mente. Una idea que había ignorado durante años. Quizás, la promesa a mi madre no era sobre construir una familia a cualquier precio. Quizás era sobre construir mi propia familia, una donde no tuviera que comprar mi lugar en la mesa. Esa idea, esa noche, era solo una semilla. La llamada de Diana acababa de regarla con gasolina. La fachada que presentaba a la familia Vargas era una obra maestra de la subestimación deliberada. Mi negocio era vago, etéreo. Consultora de arte para hoteles boutique. Sonaba artístico, nicho y, lo más importante para ellos, no amenazante. Era la tapadera perfecta para explicar mis viajes ocasionales, mi conocimiento de vinos caros y mi capacidad para conseguir una mesa en el restaurante más exclusivo con una sola llamada. Lo interpretaban como las ventajas de una vida de servicio a los ricos, sin sospechar jamás que yo era la rica a la que servían. Mi verdadero mundo operaba en una dimensión paralela a la suya. Un mundo de hojas de cálculo, proyecciones de flujo de caja y negociaciones multimillonarias. Un mundo llamado Solstice Hospitality Group. Recuerdo una noche, unos 3 meses antes de la fatídica llamada. Estaba en el despacho de nuestra casa, una habitación que Damián rara vez pisaba, a menos que necesitara un cargador de teléfono. Estaba en una llamada con Silvestre, mi director de operaciones y mi confidente más leal. El Consejo de Administración de la cadena hotelera de Yucatán ha aceptado la oferta, me informó Silvestre, su voz tranquila como siempre. 4,000 millones de pesos.
La adquisición se completará el próximo trimestre. Excelente, respondí, mientras hacía anotaciones en mi tableta. Inicia la fase 1 de la reestructuración de la marca en cuanto se firmen los papeles. Quiero que nuestros estándares se implementen antes de la temporada alta. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Damián entró, estirándose. Llevaba puesta una de mis batas de seda, algo que hacía cuando quería sentirse lujoso sin gastar su propio dinero. ¿Todavía trabajando, cariño?, preguntó, bostezando. Colgué rápidamente, con una excusa breve para Silvestre. Me giré hacia Damián con la sonrisa serena que él tanto despreciaba sin saberlo. Solo un cliente, mentí con una facilidad que me asustó. Quieren remodelar toda su cadena de resorts. Tienen un presupuesto enorme. Un verdadero dolor de cabeza logístico. Se acercó y me besó en la frente. Bueno, asegúrate de que te paguen bien. Necesitamos cambiar el coche de Gael. Se sirvió un whisky de mi botella personal, la que yo reservaba para celebrar cierres de tratos, y salió de la habitación sin decir más. Lo vi irse, y por un momento, sentí un vértigo abrumador. Vivía en dos mundos, hablando dos idiomas. En uno, movía miles de millones de pesos con una sola firma. En el otro, mi propósito era financiar el próximo capricho de mi familia política. Damián había escuchado la cifra 4.000 millones y su cerebro ni siquiera la había procesado. Era un número tan ajeno a su realidad, tan imposible de conectar con la mujer que tenía delante, que simplemente lo había descartado como un ruido de fondo. Esa noche me di cuenta de que mi disfraz era demasiado bueno. Me había vuelto tan experta en parecer pequeña que habían olvidado que yo podía proyectar una sombra. Una sombra que, si quería, podía engullirlos por completo. De vuelta al presente. El eco de mis propias palabras, soy la dueña, todavía vibraba en el aire silencioso de mi estudio. Diana, al otro lado, balbuceó una disculpa y prometió esperar mis instrucciones. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando por la ventana un jacarandá en plena floración. Sus flores púrpuras caían suavemente sobre el césped, ajenas al terremoto que acababa de sacudir mi vida. Durante 15 años, había vivido según un guión no escrito. El guión dictaba que Damián era el heredero de un apellido importante, aunque la fortuna se hubiera desvanecido hacía mucho. Yo era la advenediza, la que tenía suerte de haber sido aceptada en su círculo. Mi éxito era un tema incómodo, algo que se mencionaba en voz baja, como una enfermedad vergonzosa. Lo toleré todo por esa promesa a mi madre, esa idea romántica de que el amor y la paciencia podían construir una familia sobre cimientos podridos. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba, sacándome de mi ensimismamiento. Era un mensaje de Damián. Mi pulso se aceleró, no por expectación, sino por una premonición helada. Lo abrí. Sé que estás enojada, pero es lo mejor para la familia. Tu presencia siempre pone a todos tensos. Nos quedaremos con los 800.000 como tu regalo de bodas. No hagas un escándalo. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un golpe calculado. No era una disculpa. Era un decreto. Es lo mejor para la familia. La familia era un club exclusivo del que yo era patrocinadora, pero no miembro. Tu presencia siempre pone a todos tensos. Mi presencia, o más bien, el espejo que mi éxito silencioso suponía para sus fracasos ruidosos. Mi existencia era un recordatorio constante de que el apellido Vargas ya no era sinónimo de poder, solo de arrogancia. Nos quedaremos con los 800.000. El nosotros era él y su clan. El dinero era mío, pero en su mente, ya lo habían absorbido, asimilado. Era un robo descarado, disfrazado de derecho familiar. No hagas un escándalo. Y esa fue la frase que lo rompió todo. La orden. El intento de silenciarme antes de que pudiera gritar. Me estaba tratando como a una niña histérica, cuya única respuesta previsible era una rabieta. En ese momento, la imagen de mi madre en su cama de hospital, pálida y frágil, apareció en mi mente. Su voz, un susurro, diciéndome que construyera una familia. Y de repente, comprendí.
Mi madre no me había pedido que me convirtiera en una mártir. Me había pedido que buscara la felicidad, la conexión, la lealtad. Y nada de eso existía en la casa de los Vargas. Había estado honrando la letra de la promesa, pero traicionando su espíritu. Había confundido la resistencia con el sacrificio y la paciencia con la autoaniquilación. La promesa no se rompió. Se evaporó. Se disolvió en el ácido de la traición de Damián, dejando tras de sí una libertad aterradora y estimulante. El escándalo que él temía no sería un arrebato de lágrimas y gritos. Sería algo mucho más frío, más silencioso y más devastador. Sería corporativo. Me levanté, sentí que la sangre volvía a mis extremidades. Caminé hacia el pequeño bar de mi estudio, saqué una botella de tequila clase azul y me serví un trago. El líquido ambarino bajó por mi garganta, un fuego controlado que ahuyentó el último vestigio de dolor. No lloré. Ya no había nada por lo que llorar. 15 años de mi vida se habían revelado como una inversión fallida. Y yo, por encima de todo, era una mujer de negocios. Sabía exactamente qué hacer con las malas inversiones. Se liquidan. Sostuve la copa de tequila, observando cómo la luz de la tarde se filtraba a través del cristal tallado. El líquido dorado parecía contener la promesa de un nuevo amanecer, uno forjado en el fuego. El dolor se había ido, reemplazado por una claridad implacable. Ya no era una esposa herida. Era un aseo con un problema que resolver. Un problema llamado la familia Vargas. Puse la copa en la mesa con un clic decidido. Tomé mi tableta y activé una aplicación de videoconferencia segura. Solo había un contacto en esa aplicación. Silvestre. Mi director de operaciones, mi mentor, y el único ser humano en el planeta que conocía la verdadera escala de mi imperio. Había estado conmigo durante 10 años, desde que Solstice Group era solo un hotel boutique y un sueño ambicioso. Su rostro apareció en la pantalla, sereno y profesional como siempre, pero sus ojos agudos detectaron el cambio en mí al instante. No hizo preguntas personales. Solo esperó. Silvestre, dije, y mi voz era la que usaba en las juntas directivas, la que no admitía debate. Cruzaron la última línea. Él asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Había sido testigo silencioso de años de desprecios velados. Entendido, Renata. ¿Qué protocolo activamos? Habíamos diseñado varios planes de contingencia para crisis corporativas. Protocolo Tormenta era el más agresivo, reservado para amenazas existenciales. Nunca imaginé que lo usaría contra mi propia familia. Activa el Protocolo Tormenta, ordené. La decisión salió de mí sin la menor vacilación. Quiero que cada contrato, cada acuerdo verbal o escrito, relacionado con la boda de Gael Vargas en La Joya del Desierto, sea terminado. Inmediatamente. Silvestre ya estaba tecleando en su propio terminal. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó, puramente por procedimiento. Directivas estratégicas de la empresa matriz. Sin más explicaciones. Y asegúrate de que el nombre, Solstice Hospitality Group, se mencione explícitamente en cada comunicación. Quiero que ese nombre se les grabe en la mente. Entendido. La joya, el catering, la floristería de alta gama, la orquesta, todos son nuestros. Será una terminación limpia. No es suficiente, continué, el plan desplegándose en mi mente con una lógica feroz. Quiero que contactes a nuestros competidores. A todos. Ofréceles un acuerdo de exclusividad para esa fecha. Cúbreles las pérdidas si es necesario. Quiero que cuando los Vargas busquen alternativas, encuentren un desierto. Que no haya un solo lugar de calidad disponible en 500 kilómetros a la redonda para el 22 de noviembre. Quiero que sientan que la industria misma se ha vuelto en su contra. Silvestre levantó la vista de su pantalla, y por primera vez en años, vi un atisbo de una sonrisa en sus labios. Una táctica de tierra quemada. Audaz. Me gusta. Hay más, añadí. El hotel donde se hospedarán los 60 invitados que vienen de Europa. Es nuestro también, ¿verdad? El cielo estrellado. Por supuesto, confirmó Silvestre.
Una de nuestras joyas. Cancela todas y cada una de las reservaciones. El mismo motivo, directivas corporativas. Y luego, bloquea esas habitaciones. Que no estén disponibles para nadie más en esas fechas. Que el hotel aparezca completamente lleno. Considera que Damián y su familia intentarán usar su apellido para presionar, señaló Silvestre. Lo sé. Por eso quiero que tú mismo llames a los gerentes. Dals mi nombre. Dals tu nombre. Hazles entender que esta orden viene de la cima absoluta. Cualquier intento de anularla será considerado insubordinación directa. Entendido. ¿Plazo de ejecución? Miré el reloj. Eran las 4 de la tarde. La cena de ensayo de la boda era esa misma noche, a las 8. Un escenario perfecto. Ejecuta en las próximas 3 horas, ordené. Quiero que el infierno se desate mientras están brindando por la familia. Silvestre sintió una mirada de respeto inquebrantable en sus ojos. Considera lo hecho, Renata. La tormenta comenzará puntualmente. Terminé la llamada. El silencio en mi estudio era ahora diferente. No era un silencio de soledad, sino de poder contenido. Era el silencio antes del estruendo del trueno. Durante 15 años, había jugado al ajedrez en un tablero pequeño, sacrificando mis propias piezas para proteger a un rey que no lo merecía. Esa noche, por primera vez, iba a volcar el tablero entero. El restaurante El Mirador era el tipo de lugar que los Vargas adoraban, pretencioso, caro y con una vista espectacular de la ciudad que les permitía, literalmente, mirar al resto del mundo por encima del hombro. Era el escenario elegido para la cena de ensayo, un evento íntimo para la familia y los amigos más cercanos. Un evento al que, por supuesto, yo no estaba invitada. Me imaginé la escena perfectamente. Damián, en el centro de todo, con su traje a medida y su sonrisa de anfitrión. Estaría contando alguna anécdota exagerada de su juventud, encantando a todos con el fantasma de la gloria pasada de su familia. Amalia estaría a su lado, asintiendo con aprobación, la matriarca de un reino en ruinas. Y Gael y Ximena, la feliz pareja, estarían bebiendo champán, ajenos a la tormenta que se cernía sobre sus cabezas. Mi teléfono sonó a las 7:45 de la tarde. Era Silvestre. Fase 1 completada, dijo, su voz tranquila como el ojo de un huracán. El gerente de La Joya del Desierto está llamando a Ximena en este preciso momento. Cerré los ojos, saboreando el momento. Imaginé el teléfono de Ximena vibrando sobre el mantel de lino. Ella lo miraría con irritación, molesta por la interrupción. Luego contestaría, su voz melosa. Y entonces, el golpe. ¿Qué? ¿Cancelada? ¿Qué quiere decir con cancelada? Su grito imaginario fue música para mis oídos. ¿Qué es Solstice Hospitality Group? Tenemos un contrato. La confusión se extendería como una mancha de vino en un vestido de seda. Damián se acercaría, con el ceño fruncido, tratando de imponer una autoridad que ya no poseía. Mi teléfono vibró de nuevo. 7:55 de la tarde. Fase 2 completada, informó Silvestre. El servicio de catering está contactando a Gael. Ahora le tocaba al novio. Gael, siempre el más débil, el más propenso al pánico. Se pondría pálido, tartamudearía. ¿Cómo que no habrá comida? La boda es en un mes. ¿Directivas de la empresa matriz? No tiene ningún sentido. El murmullo en el restaurante imaginario se convertiría en un clamor de pánico. Los invitados empezarían a intercambiar miradas incómodas. La fachada de la familia perfecta se estaría agrietando en tiempo real. Y entonces, el golpe de gracia. 8:05 de la noche. Fase 3 completada, anunció Silvestre. Se han enviado correos electrónicos de cancelación a todos los huéspedes del hotel Cielo Estrellado. Amalia debería estar recibiendo las primeras llamadas de pánico de sus amigas de España en cualquier momento. Esa era la pieza central de mi plan. La humillación pública. Amalia se enorgullecía de sus conexiones europeas.
Que sus amigos y familiares más cercanos fueran tratados de esa manera, que sus planes de viaje se convirtieran en un caos, sería una herida mortal para su ego. Solstice Hospitality Group, me la imaginé diciendo, la palabra sonando extraña en su boca. Nunca he oído hablar de esa gentuza. El drama se desarrollaría exactamente como lo había planeado. Silvestre me envió un breve mensaje de texto, misión cumplida. La tormenta ha tocado tierra. Apagué mi teléfono. No necesitaba escuchar sus llamadas desesperadas, sus acusaciones furiosas. No todavía. Por ahora, me bastaba con saber que su cena de celebración se había convertido en un consejo de guerra. Que su mundo de privilegios y derechos adquiridos se estaba desmoronando, ladrillo por ladrillo, y que cada ladrillo llevaba mi nombre, un nombre que habían pasado 15 años tratando de ignorar, Rivas. Me serví otra copa de tequila y brindé. No por la venganza. Brindé por la justicia. La justicia que a veces no es ciega, sino que tiene una vista perfecta y una memoria de elefante. El silencio duró exactamente 37 minutos. A las 8:42 de la noche, mi teléfono, que había vuelto a encender, sonó con una furia que parecía hacer vibrar toda la casa. En la pantalla, el nombre, Damián. Dejé que sonara. Una vez. 2 veces. A la tercera, deslicé el dedo para contestar. ¿Qué demonios hiciste? Su voz no era un grito, era un rugido. Un sonido gutural, animal, el de una bestia acorralada. Pude oír el caos de fondo, voces alteradas, el tintineo de copas. Sostuve el teléfono a unos centímetros de mi oreja, protegiéndome de su ira. Cuando terminó su exabrupto, respondí con una calma que sabía que lo enfurecería aún más. Buenas noches a ti también, Damián. Supongo que la cena de ensayo no va según lo planeado. No juegues conmigo, Renata. Tú estás detrás de esto. Solstice Hospitality Group. Escupió el nombre como si fuera veneno. ¿A quién llamaste? ¿A quién le pagaste? La ignorancia. La pura y arrogante ignorancia. Incluso en su momento de mayor crisis, su mente no podía concebir la verdad. Tenía que ser obra de un hombre, de alguien con poder real al que yo, la pequeña mujer, había acudido llorando. No le pagué a nadie, Damián, dije, y me permití una pequeña sonrisa. No necesito pagarle a la gente que trabaja para mí. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio diferente al de antes. No era de conmoción, era de pura y absoluta confusión. ¿De qué estás hablando?, susurró, su furia reemplazada por un desconcierto palpable. Me refiero a Solstice Hospitality Group, expliqué, deletreando cada palabra como si hablara con un niño. Qué raro que no lo conozcas, mi amor. Considerando que has estado viviendo de sus ganancias durante la última década. Pude oír su respiración entrecortada. Podía visualizarlo, con la cara roja, los nudillos blancos mientras apretaba el teléfono, su cerebro tratando de procesar una realidad que era simplemente demasiado grande para él. Es el nombre de mi empresa, continué, implacable. La que tú y tu madre llaman mi trabajito de arte. Verás, la joya del desierto, no es solo un lugar donde organicé un evento para un cliente. Es mi propiedad insignia. El catering, Sabores del Alma, no es un conocido, es mi división de alimentos y bebidas. Y el cielo estrellado, donde tus preciosos invitados europeos ahora no tienen donde dormir, es la joya de la corona de mi cadena hotelera. El silencio se prolongó. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor lento y constante. Así que, cuando cancelaste mi invitación, concluí, mi voz bajando a un susurro helado, no solo insultaste a tu esposa. Violaste los términos de negocio con el socio más importante que tu familia jamás tendrá. Y Solstice Hospitality Group, Damián, tiene una política de tolerancia cero con los socios poco fiables. Colgué. No esperé su respuesta. No había nada más que decir. La verdad había sido lanzada, como una granada en su pequeño y ordenado mundo. El estruendo de la explosión apenas comenzaba a resonar. La mañana siguiente, el sol de la Ciudad de México brillaba con una indiferencia cruel.
Para los Vargas, sin embargo, el mundo se había vuelto gris. A las 9 en punto, un correo electrónico oficial, enviado desde mi asistente ejecutiva, llegó a las bandejas de entrada de Damián, Amalia, Gael y Ximena. No era una invitación, era una citación. Por la presente, se les convoca a una reunión de emergencia para discutir el futuro de los activos de la familia Vargas y sus obligaciones contractuales pendientes. Lunes, 10 de la mañana, oficinas centrales de Solstice Hospitality Group. La asistencia es obligatoria. El lunes, llegaron puntuales. No por respeto, sino por miedo. Las oficinas centrales de Solstice no se parecían en nada a la anticuada mansión de los Vargas. Era una torre de cristal y acero en el corazón de Santa Fe, un monumento al poder y la modernidad. Cuando entraron en el lobby, sus pasos resonaron en el mármol italiano. Un atrio de 20 pisos se elevaba sobre ellos, con una escultura cinética de un artista contemporáneo que yo misma había comisionado. Se sintieron, como era mi intención, diminutos. Un asistente los guió en silencio a la sala de juntas del piso 50. La sala era un santuario de minimalismo y poder. Una única mesa de obsidiana pulida, rodeada de sillas de cuero. Una pared entera era un ventanal que ofrecía una vista panorámica del Valle de México, un reino a sus pies. En la mesa, esperándolos, no estaba yo. Estaba el licenciado Morales. El licenciado Morales, de 70 años, había sido el abogado de la familia Vargas durante 3 generaciones. Era un hombre de la vieja escuela, un bastión de integridad y honor. Verlo allí, en mi sala de juntas, con una pila de documentos frente a él, fue el primer indicio de que esto no era una disputa familiar. Esto era un asunto legal. Sus rostros pasaron de la aprensión al pánico. Damián intentó tomar el control. Licenciado, ¿qué significa esto? Renata nos está amenazando. Antes de que pudiera terminar, la puerta principal se abrió. Entré. No llevaba el vestido discreto de las cenas familiares. Llevaba un traje de pantalón de corte impecable, de un color rojo sangre. Mi cabello estaba recogido en un moño severo. Mis tacones hicieron un sonido agudo y decidido sobre el suelo de madera. No los miré como a una familia, sino como a una junta directiva hostil. Gracias por venir, dije, mi voz resonando en el silencio. Tomen asiento. Me senté a la cabeza de la tabla, el lugar que siempre me habían negado. El licenciado Morales asintió respetuosamente hacia mí. La dinámica de poder se había invertido de forma tan completa que era casi palpable. En la pantalla gigante detrás de mí, apareció el logo de Solstice Hospitality Group. Como saben, la boda de Gael y Ximena ha sido pospuesta indefinidamente debido a una reestructuración corporativa, comencé, con un tono puramente empresarial. Pero hoy no estamos aquí para hablar de una boda. Estamos aquí para hablar de su supervivencia. Con un clic de mi control remoto, la pantalla cambió. Mostraba un organigrama complejo. En la cima, mi nombre. Debajo, una red de empresas, hoteles, restaurantes y una pequeña división de gestión de activos. Con otro clic, apareció una lista. Era una lista de deudas, la hipoteca de la mansión Vargas, los préstamos para los coches de lujo, las líneas de crédito que mantenían a flote su estilo de vida. Y al lado de cada deuda, el nombre del acreedor actual, División de Gestión de Activos, Solstice Hospitality Group. El jadeo de Amalia fue el único sonido en la habitación. Durante años, mientras ellos me despreciaban, yo había estado comprando silenciosamente sus deudas a los bancos. No por malicia, al principio. Era una estrategia de inversión, una forma de proteger mis propios intereses, ya que mi dinero a menudo terminaba pagando sus facturas. Pero ahora, esa red de seguridad se había convertido en una jaula. Verán, dije, levantándome, no solo son mis inquilinos emocionales. Resulta que, legalmente, también son mis deudores. Y yo, a diferencia de los bancos, no tengo tanta paciencia. El rostro de Damián era una máscara de incredulidad y furia impotente. Amalia parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Gael y Ximena simplemente miraban la pantalla, sus sueños de una vida de lujo evaporándose ante sus ojos.
Esto es ilegal, tartamudeó Damián. El licenciado Morales carraspeó, atrayendo la atención de todos. Me temo que todo es perfectamente legal, Damián, dijo, su voz grave y llena de una tristeza decepcionada. La señora Rivas, a través de su corporación, ha adquirido sus deudas en el mercado secundario. Es una práctica empresarial estándar. El hecho de que su propio abogado lo confirmara los dejó sin defensas. Caminé lentamente alrededor de la mesa, el sonido de mis tacones marcando el ritmo de su sentencia. Pero, dije, deteniéndome detrás de la silla vacía de Damián, a pesar de todo, sigo creyendo en la institución del matrimonio. Y no me gustaría ver una boda cancelada. Una chispa de esperanza, pequeña y patética, apareció en sus ojos. La boda se celebrará, anuncié. Su alivio fue tan denso que casi se podía tocar. Bajo mis términos. La esperanza murió tan rápido como había nacido. Volví a la pantalla y proyecté una nueva diapositiva titulada, Acuerdo de reestructuración familiar. Término número 1, dije, mi voz cortante. Señalé a Damián. El divorcio. Licenciado Morales tiene los papeles aquí. Los firmarás ahora. Renunciarás a cualquier reclamación futura sobre mis bienes o los de la empresa. Te irás de mi casa esta tarde con lo que llevabas puesto cuando te casaste conmigo hace 15 años, un apellido gastado y un ego frágil. Nada más. Damián abrió la boca para protestar, pero la mirada del licenciado Morales lo silenció. Término número 2, continué, dirigiendo mi atención a la feliz pareja. La boda se llevará a cabo, pero no la farsa de $1.000.000 que planeaban. Se celebrará en El Nido, una de mis propiedades más pequeñas y discretas en el Ajusco. El presupuesto será la mitad del depósito original. 400,000 pesos. Ni un centavo más. Y la lista de invitados se reduce en un 70%. Solo la familia y amigos de verdad. Se acabaron los espectadores. Ximena dejó escapar un pequeño sollozo. Y término número 3, dije, mirando directamente a Amalia, la arquitecta de gran parte de mi miseria. Durante la recepción, antes del brindis, usted y su hijo Gael leerán un discurso. Un discurso que yo misma escribiré. En él, detallarán su lamentable error de juicio y agradecerán públicamente la infinita generosidad y magnanimidad de Renata Rivas, quien, a pesar de las imperdonables faltas de nuestra familia, ha salvado nuestro honor. El horror en el rostro de Amalia era mi recompensa. La humillación pública era el único idioma que entendía. Tienen una hora, concluí, volviendo a mi asiento. Pueden firmar, aceptar y salvar lo poco que les queda de dignidad. O pueden negarse, y el licenciado Morales tiene instrucciones de iniciar los procedimientos de embargo de todos sus bienes a las 11:01. La elección es suya. Me recliné en mi silla, crucé las manos sobre la mesa de obsidiana y esperé. Por primera vez en 15 años, ellos no tenían el control. El silencio en la sala de juntas del piso 50 no era solo la ausencia de sonido. Era el sonido de un imperio, el mío, consolidando su poder sobre las ruinas de otro. La hora que siguió fue la más larga de sus vidas. Pude ver las 5 etapas del duelo desarrollarse en sus rostros en tiempo real: negación, ira, negociación. Damián intentó murmurar algo sobre ser razonables, pero mi mirada helada lo detuvo en seco, depresión y, finalmente, una aceptación amarga y resignada. El licenciado Morales, con la eficiencia de un verdugo compasivo, les presentó los documentos. Uno por uno, firmaron su rendición. Damián firmó los papeles de divorcio con una mano temblorosa, sin atreverse a mirarme a los ojos. La boda de Gael y Ximena se celebró un mes después. Fue un evento extrañamente sombrío. El nido era hermoso, un refugio rústico y elegante en las montañas, pero para ellos, cada detalle era un recordatorio de lo que habían perdido. Los pocos invitados que asistieron podían sentir la tensión, la historia no contada que flotaba en el aire. El momento culminante fue el discurso. Amalia, con el rostro pálido y los labios apretados, se puso de pie junto a Gael. Su voz, normalmente tan autoritaria, era un susurro tembloroso mientras leía las palabras que yo había escrito.
Habló de errores de juicio, de dar por sentada la generosidad y de la deuda de gratitud que tenían con Renata Rivas. Fue una humillación exquisita, ejecutada con precisión quirúrgica frente a sus amigos más íntimos. Yo asistí, por supuesto. Llevé un vestido de un diseñador que sabía que Ximena codiciaba y que jamás podría permitirse. Me senté en la primera fila, serena, observando el drama que había orquestado. No sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Sentí cierre. El final de un capítulo tóxico de mi vida. Damián cumplió su parte. Esa misma tarde, después de la reunión, había empacado una maleta y se había ido de la casa que nunca había sido realmente suya. Se mudó a un pequeño apartamento que su madre le ayudó a conseguir. Escuché a través del licenciado Morales que estaba buscando trabajo, por primera vez en su vida adulta. Meses después, mi vida era irreconocible. El divorcio se finalizó sin contratiempos. La casa se sentía más grande, más luminosa, llena de un silencio pacífico que al principio me inquietó, pero que pronto aprendí a amar. Era el sonido de mi propia libertad. Solstice Hospitality Group prosperó. La historia, en versiones distorsionadas y susurradas, se había filtrado en los círculos empresariales. Lejos de perjudicarme, me convirtió en una leyenda. La mujer tranquila y discreta que había resultado ser una magnate implacable. Los negocios llegaron a raudales. El respeto que nunca obtuve en mi propia casa, ahora lo recibía de extraños en salas de juntas de todo el mundo. Una tarde, estaba en mi oficina, la misma donde todo había comenzado, mirando la ciudad extenderse bajo mis pies. El sol se ponía, tiñendo las nubes de tonos anaranjados y púrpuras. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Una foto. Era una ecografía. Debajo, un texto: será una niña. Le pondremos de nombre Esperanza. Gracias por darnos una segunda oportunidad. Gael. Miré la foto durante mucho tiempo. Una nueva vida, nacida de las cenizas de la antigua. Quizás, después de todo, había cumplido la promesa a mi madre. Había construido una familia. No la que ella imaginó, pero sí una más fuerte, más honesta, forjada en la verdad y el respeto ganado a pulso. Y lo más importante, me había encontrado a mí misma en el proceso. La mujer que siempre había estado allí, esperando pacientemente a que la dejaran tomar el control. Dicen que el éxito es la mejor venganza. Yo creo que convertir la venganza en una adquisición corporativa es aún mejor. ¿Creen que fui demasiado lejos? Déjenme su opinión en los comentarios.